Eh, hemos estado platicando de la oración y hemos mencionado algunas características que, si bien no marcan eh, eh, tal vez una definitiva, ¿verdad?, en de cómo se debe orar, sí marcan características importantes que debemos saber para que nosotros entendamos un poquitito la oración. Cuando nosotros hemos escuchado mucho esa frase de cómo es que se debe orar, o hermano, cómo es que nosotros podemos hacer para que Dios nos escuche, porque eso lo he escuchado no una, sino un montonal de veces. Definitivamente que creo yo que no es tanto así como mencionar, ¿verdad?, una manera específica de hacerlo. Modelos hay varios en la Biblia, desde luego, ¿verdad? Pero características importantes siempre solamente son unas. Y por eso todo esto que hemos platicado, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, perdón, hemos platicado que la oración tiene ciertas características. Estas solo se las digo a manera de repaso y súper rápido, ¿verdad?, pasando por ellas muy rápido, casi saludándolas nada más. Hemos dicho que la oración debe ser, pues, según el modelo principal y básico que el Señor le dio a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. Se lo tomamos como un modelo, pero al decir que es un modelo no necesariamente significa que todas nuestras oraciones tengan que ser una repetición del Padre Nuestro, sino es un modelo, es un molde, ¿verdad? Dicho de otra manera, el Padre Nuestro es un molde para que nosotros desarrollemos toda nuestra oración. Y hemos mencionado que aún así no todas las oraciones específicamente tienen que ser así, sino que tal vez nuestra oración durante todo el día va conteniendo cada uno de esos parámetros que se encuentran o que usted encuentra en el Padre Nuestro. Otra de ellas es que hemos mencionado que la oración es en el nombre de Jesús, para que nos quede claro el punto y tal vez no caigamos mucho en las equivocaciones que tal vez una gran parte, ¿verdad?, a veces llevamos a cabo cuando en nuestra oración decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy solo Jesús, tampoco soy unitario, pero es en el nombre de Jesús que nuestras oraciones van a llegar al Padre. O sea, nuestras oraciones de hecho van al Padre, el Padre las recibe, pero tienen que ser en el nombre de Jesús. No puede enviársele a alguien algo que va sellado por ese mismo alguien. Es como que si a usted de pronto le mandaran, ¿verdad?, ese ejemplo se lo puse, tal vez no tan como este que le voy a poner ahorita, que ya llevo más prisa, ¿verdad?, que es como que si le mandan una carta a usted firmada por usted mismo, ¿qué va a decir usted, verdad? Como que va a decir algo no está bien, ¿verdad? Como que yo mismo me mandé una carta y no supe cuando me la mandé y está firmada por mí mismo. Entonces, si va a dirigir al Padre, quien lleva esa firma de aprobación es la firma de Jesús. Por eso tiene que ir en el nombre de Jesús, y no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muchos hacen. Digo esto para que no nos confundamos en esa parte y sepamos que lo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se menciona eso, es cuando se va a bautizar a alguien. Cuando se bautiza a alguien, entonces sí, ¿verdad?, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí. Pero cuando se está orando no es la misma cuestión. Bueno, dijimos que nuestra oración tiene que estar, tiene que tener el elemento principal de la fe, que usted crea lo que va a recibir, porque si no lo cree, ¿cómo vamos a hacer ahí? Estando a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos, esperando respuesta de parte del Señor en el Espíritu, y también tiene que ser con entendimiento. Eso también lo platicamos la vez anterior. Y bueno, también nos cerramos hablando de que Dios mira la intención del corazón y no tanto el tiempo. Entonces, nuestra oración, no porque sea más duradera que la de otros hermanos, es más efectiva, sino que lo que Dios está mirando es la intención de su corazón. No con esto voy a decir que todas las oraciones largas son malas, porque eso sería ser mentiroso, ¿verdad? Puede haber oraciones que duran mucho y que tienen una buena intención de corazón, como puede haber oraciones que no tienen una buena intención de corazón y duran poquito. O sea, puede haber de las dos, pero yo lo que le quiero hacer mirar es que no nos enfoquemos tanto en el tiempo. Incluso nosotros hemos sacado un poquitito de contexto
aquello donde el Señor habla de esta parte del tiempo, y lo hemos descontextualizado porque cuando el Señor dice no pudieron, muchos creen que dice no pudieron orar conmigo una hora, pero lo que dice el versículo es que no pudieron velar, porque el Señor les dio dos tareas a sus discípulos en aquel momento, ¿verdad? Y una de ellas era que velaran, y otra de ellas era que oraran. O sea, no les dijo solamente oren, sino les dijo velen, velad y orad. Y cuando el Señor sale, ¿verdad?, al encuentro de ellos, no les dice a todos, sino que le dice a Pedro, le dice, no pudisteis haber velado conmigo una hora. Entonces no es lo mismo decir está orando que está velando, ¿verdad? Y ellos, por lo que entiendo, según lo que el Señor mismo dijo, ellos sí habían orado, pero no habían velado. Y la instrucción era velar y orar. Si se habían dormido es porque no estaban velando, eso es definitivo, ¿verdad? O sea, ni siquiera el punto era que se estuvieran ahí acabando tal vez con más palabrería, ¿verdad? Que no se sabe si el Señor mismo hablaba acerca de la palabrería, ¿verdad? Y aquellos que lo confrontaban, a los estudiosos de aquellos tiempos, les mencionaba estos puntos y les decía, ¿cómo va a ser posible que las oraciones sean tanta palabrería? No puede ser así. Entonces, imagínense que él, habiendo dicho eso, haya mandado a sus discípulos a orar un tiempo específico. No, sino que la instrucción era que oraran, y yo quiero entenderlo de esa manera. Después de que ellos hubieron orado, entonces solamente tenían que mantenerse alertas, estar velando, pero no precisamente que tenían que estar orando y orando y orando, porque si no, imagínense, va a pasar como aquel ejemplo que les contaba hace un tiempo a los hermanos, donde nosotros según un día nos reunimos a orar con otros hermanos, y entonces dijimos, vamos a orar toda la noche, y recuerdo yo que nos pusimos en la casa de otro hermano, entonces dijimos, vamos a orar en específico por eso. En aquel tiempo estábamos orando por el pastor de una iglesia que se estaba dividiendo, y entonces dijimos, oremos por el pastor. Ahí estábamos orando unos hermanos y el metiche del pastor también, que no era pastor en ese tiempo, pero ahí estaba también metido. Y entonces recuerdo yo que dijimos, cada quien una hora, ¿les parece bueno? Bueno, está bueno. Y según esto, el propósito era salir a eso de las a medianoche, más o menos, habiendo terminado, porque no iban a orar todos los hermanos, sino unos que habían escogido. Y dijimos, cada hermano de estos va a orar una hora. Y ahí se ponen los hermanos, ¿verdad?, a orar. El primero, por el propósito que ya habíamos puesto, terminó de orar como en 20 minutos. Pero iba chequeando su tiempo, ¿verdad? Dijo, Padre Santo, yo me imagino, ¿va? Le faltaban 40 minutos y ya no sabía más qué decir. Y entonces se puso a repetir otra vez la oración que ya había dicho antes para llenar el espacio de una hora. Y ya no le alcanzaba mucho el tiempo. El segundo hermano le fue peor, ¿verdad? Porque ya todas las ideas, si había alguna, ya se las había quitado el otro hermano en todo el tiempo, ya no sabía qué orar. Y entonces como que volvió a repetir la oración, y a ese se le fue más rápido el tiempo. Y como ya no sabía más qué pedir, el propósito era orar por el pastor. Y entonces terminó orando por el presidente, terminó orando por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Yo creo que para ponerse más creativo, ¿verdad? Y le durara más el tiempo, yo creo que hasta mencionaba los nombres de cada uno de los diputados para que pudiera llenar tiempo. Oró por la familia del pastor, oró por su esposa, oró por sus hijos, cada uno por nombre, y cada uno, aunque la oración era la misma para cada uno, a cada uno así le metía. Y entonces ya llenó la hora, dijo, gracias a Dios. El otro, ya ese sí ya le habían acabado toda la creatividad, no sabía qué decir, y entonces solamente terminó después de haber pasado un tiempo y ya no sabía qué decir, entonces solo decía palabras que terminaban en oso. Te lo pedimos, bondadoso, milagroso, poderoso, amoroso, y ya no sabíamos si la estaba repitiendo, pero todas las palabras terminaban en oso.
Entonces yo noté que como que había una presión, ¿verdad?, para que ellos oraran. Y yo no estoy diciendo que una persona no pueda orar una hora. Yo creo que tenemos la capacidad, ¿verdad? Pero si va a ser así, mejor es que oremos 20 minutos, 5, yo no sé cuánto, ¿verdad? Y que lo que tenemos que decir sea concreto, ¿verdad? A que tal vez tengamos que estar llenando tiempo solo para cumplir requisitos y parecer más espirituales. Eso definitivamente no va a ser así. Entonces Dios mira la intención de su corazón y no tanto el tiempo. ¿De qué serviría tal vez si alguno, no estoy criticando a sus hermanos, pero digo, porque yo estaba entre ellos, ¿verdad? Y si los critico, me paso yo también entre los criticados, para que no vaya a pensar usted que malo es el pastor. Sí, yo estaba ahí, pues. Yo fui uno de los que propuse la idea. Entonces, por eso le estoy diciendo yo que si estuviera señalándolos, el primer señalado soy yo, por haber puesto eso tal vez. Y déjeme decirle que pues definitivamente así no es el asunto. Tal vez por creernos más espirituales a veces queremos demostrar que oramos más que los otros, y eso a final de cuentas nadie lo debe saber. Cuando usted esté orando, incluso, ¿verdad?, muchas veces el Señor habló, o bueno, una vez en específico, yo creo muchas, pero en la Biblia encontramos una vez que Él habló específicamente acerca de eso, de la intimidad en la que uno debería estar orando, y la intimidad que uno debía tener para con Dios, incluso cuando también uno estaba ayunando, porque había algunos que se la pasaban orando en las calles, pero para presumir que oraban, ¿verdad?, que todos vieran que eran bien espirituales. Pero usted y yo, todo lo que hagamos tiene que ser de tipo privado, no tenemos que andar alardeando ni presumiendo ante los demás. Yo oro más que fulanito, yo oro más que menganito, yo oro 2 horas, 3 horas al día. No es así el asunto, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso en breve es lo que hemos estado platicando. En esta oportunidad quisiera yo hablarle acerca también de algunos otros puntos que tienen que ver en la postura en la cual se debe de orar. Yo quisiera que primero para esto usted me acompañe a Salmos, capítulo 51, Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, 17, para que podamos entonces sí entrar a este punto. ¿Cuál es la postura en la que nosotros deberíamos orar, verdad? Entonces, entremos ahí a la palabra y que el Señor nos ayude. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Mire, porque se supone que hay una postura, porque para algunos la postura correcta implica un sacrificio más de lo que nosotros, de parte de nosotros, un sacrificio más de lo que se está haciendo. Y entonces por eso es que en algunas oportunidades la postura como que es más relevante. Pero déjeme decirle que aquí nos habla un poquitito de cuál es la condición correcta, ¿verdad?, para llegar delante del Señor. El que tiene que estar humillado es nuestro corazón. Si nuestro corazón no está humillado, no es un corazón que está contrito y humillado delante del Señor, aunque nosotros nos pongamos de rodillas, aunque nosotros nos postremos, porque algunos dicen que la mayor expresión es hacerlo de rodillas, pero en realidad hay todavía otra mayor, ¿verdad?, cuando las personas completamente están postradas, no están solo de rodillas, están postradas. Entonces sí hay una mayor que es, pero mayor que todas aquellas es que su corazón sea el que esté humillado. Porque cuando una persona está de rodillas, ¿qué significa? Que se está humillando, ¿verdad? Eso es lo que representa cuando una persona se pone de rodillas o se postra, que se está humillando. Pero lo que en realidad se debería humillar es nuestro corazón. Porque para algunos ya no es tan valeroso, ¿verdad? Y no porque sea para otros, para nosotros también. No. Pero para algunos es que ya no tiene tanto valor que otra persona se arrodille. Miremos que conforme va pasando el tiempo hay muchas cosas que se van perdiendo. Por ejemplo, ustedes hermanos no me dejarán mentir, pero antes
la palabra de una persona valía. La palabra de una persona valía. Hoy ya no vale nada. Rara es la persona que confía en la palabra de otro hombre. Y rara es la persona que empeña su palabra, ¿verdad? Porque se sabe que el hombre cambia y antes a lo mejor sí tenía un poquitito de valor la palabra, hoy ya no la tiene. Eso es, ¿va? La palabra de un hombre era valerosa, era algo que tenía valor delante de la sociedad. Tal vez no era necesario hacer tantos escritos, tantos papeleos, tantas firmas, porque la palabra, sí, claro, también, ¿verdad? Pero la palabra de una persona tenía valor. Entonces si decía, yo te prometo esto, lo cumplía. Oye, hermano, hasta entre personas muy cercanas, si se van a hacer un préstamo, es mejor que desde el principio haya un pagaré, ¿verdad? Porque él dice que me va a pagar hasta el día, pero saber si lo va a hacer, y entonces es mejor que haya un pagaré. ¿Por qué? Porque ya no tiene peso la palabra. Las personas ya no le ponen peso a la palabra, no a la de Dios, sino a la palabra propia, ¿verdad? Ya no tiene un valor la palabra. Las personas pueden inventarse una de cosas. Es decir, eso nos ha enseñado eso nos dice, perdón, que hemos aprendido a que nuestra palabra sea palabra mentirosa. Y eso también se tiene que quitar en el nombre de Jesús. Pero la palabra nuestra debe de valer. Y la palabra no era algo tangible, no es algo tangible. No es algo que usted me pueda decir, a ver, las palabras que acaba de decir me las puede meter a este frasco, por favor. No lo puede hacer. Entonces, de esa misma manera, el Señor sabe cómo es que va cambiando la sociedad. Y para lo que en algún tiempo era una humillación o tenía un valor, hoy ya no lo tiene. Entonces, ¿de qué serviría mucho si una persona se arrodilla? Si su corazón no está humillado. Entonces el que tiene que estar humillado es el corazón, antes de que se arrodille. Porque cualquiera se arrodilla, hermano. Por ejemplo, los matrimonios. Aquí viene a mi mente algo, va. En algunos casos, no en todos, porque hay algunos que incluso hasta tienen eso como que prohibido, va. Pero hay algunos casos donde el joven, ¿verdad? Cuando va a pedir le matrimonio a la muchachita con la que se quiere casar, se agarraba y se arrodillaba, ¿verdad? También. Y implicaba un cierto grado de humillación también. Hermano, en ese tiempo era una sola. Se supone que con esa se tenía que quedar para siempre. Pero en la sociedad donde nosotros vivimos, no. Se arrodilla una, luego se arrodilla la otra, se arrodilla la otra. Y eso perdió su valor. Entonces, ahora la humillación, eso ya no tiene el mismo valor que se tenía antes. Entonces ahora el que se debe humillar es nuestro corazón. Claro, yo no estoy hablando de humillar el corazón para con las personas, estoy hablando para con Dios. Entonces la postura correcta, si lo tendríamos que ver desde ese punto de vista, desde ese ángulo, es que nuestro corazón esté humillado. Y si el corazón está humillado, ya está usted en la postura correcta. Porque dice ahí la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado no lo desprecia. El Señor no lo desprecia. No lo va a despreciar Jehová. Si usted se pone con su corazón humillado, olvídese. No importa si está de pie, de rodillas, postrado, acostado en su cama, porque esos son algunos de los ejemplos que vamos a ver ahorita, ¿va? Entonces, miremos algunos puntos, ¿verdad?, de vista y expliquémoslo para que me dé a entender con esta idea. Y no piense usted que entonces ya no va a orar de rodillas. No, yo no le estoy diciendo eso. Por eso fíjese en esto que le voy a decir brevemente en este tiempecito que tengo por acá. Acompáñeme a Juan capítulo 11, versículo 41. Juan capítulo 11, versículo 41. Y vamos a ir viendo unos puntitos importantes acerca de esto que le estoy diciendo. Juan 11, 41. ¿Verdad? Si lo tiene, me ayuda a leer, por favor.
Mire qué tremendo, ¿va? Este es Jesús. Y entonces dice que Jesús alzó sus ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Cuando una persona está dando gracias a Dios, ¿qué está haciendo? Para ustedes eso será una oración. A ver, ayúdenme. En la oración usted da gracias. En sus oraciones da gracias. Entonces, cuando nosotros damos gracias, estamos orando. Ya que estamos teniendo una plática con Dios. Mire, aquí está Jesús. Y entonces Jesús está dando gracias al Señor, al Padre, pues. Y le dice, te doy gracias porque me has oído. Pero dice, fíjese que dice antes, Jesús alzó los ojos a lo alto. ¿Cómo Jesús oró ahí? Alzando sus ojos a lo alto. ¿Sus ojos estaban abiertos o estaban cerrados? Alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Entonces, acá puedo entonces encontrar algo, que las oraciones, bueno, más bien me preguntaría algo yo, más bien, antes de decirles, porque entonces las oraciones son con los ojos cerrados siempre. ¿Usted cierra los ojos cuando ora? Yo sí. ¿Por qué lo hacemos? Para no distraernos. Pero tomemos eso no como una parte religiosa. Por eso yo se lo estoy explicando a usted, para que comprenda por qué lo hacemos. No está mal que usted cierre sus ojos. No está mal. ¿Por qué lo hacemos? Precisamente por lo que acaba de decir el hermano. Porque nosotros nos distraemos con cualquier cosa. Entonces al principio, cuando una persona no tiene tal vez la madurez necesaria para, o tal vez la condición correcta para entender qué importante es la oración, entonces si le decimos que ore con los ojos abiertos, ¿qué pasará? Se va a distraer. Empieza a ver, ¿verdad? Ahorita no la tenemos prendida, pero de pronto aquí tenemos la pantalla y está el arbolito ese, ¿verdad? El año del renuevo. Año del renuevo. Y si la tenemos con los ojos abiertos, como todavía no entiende ahí en esa actividad, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir ahí, el año del renuevo, se va a distraer. Pasa una mosca, se va a distraer. Escucha cosas, se va a distraer. Bueno, eso de por sí lo hacen algunos hermanos, ¿verdad? No hay manera que se los quite. Escuchan que alguien va pasando y luego voltean, ¿verdad? Imagínense si eso hacemos en la palabra, imagínense cuando usted está orando. Muchas veces eso sucede. Entonces, cuando cerramos, estamos de alguna manera cerrándonos a lo que está alrededor nuestro para que podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Pero yo creo que también conforme va pasando el tiempo, la gente, los hermanos van entendiendo esto un poquito más, y no importa si tienen los ojos abiertos o cerrados, están concentrados en la actividad que están realizando. Porque creo yo que si, por ejemplo, Jesús lo pudo haber hecho así, y nosotros muchas de las cosas que Jesús iba a hacer las íbamos a poder hacer nosotros, entonces creo yo también que nosotros podemos hacer eso. Usted puede hacer una oración al Señor sin necesidad de que cierre sus ojos, pero si usted sabe que se va a distraer, mejor ciérrelos. Si usted va a estar concentrado en lo que está orando, vaya, será diferente, pero creo yo que para eso necesitamos de una madurez. Y a un hermano, yo por eso le digo, aún yo lo cierro, porque sé que me puedo distraer, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, entonces mejor digo, me meto a lo que estoy haciendo, mejor cierro los ojos. Pero ahí vemos que Jesús oraba, y cuando le dio gracias al Padre, se lo dio gracias alzando los ojos a lo alto. Y aquí otra cuestión interesante. Algunos les enseñaron, vuelvo al punto, por eso el punto que yo le puse al principio, de la humillación del corazón, porque algunos nos enseñaron, a mí me enseñaron así, hace bastante tiempo, pero cuando yo leo esto me doy cuenta que lo que tiene que estar humillado es el corazón. Entonces nos enseñaron a que siempre las oraciones eran así como que agachando la mirada, ¿verdad? Porque eso es otra señal de humillación, pero es una señal de humillación a los hombres.
Y Dios no es hombre. El que tiene que estar humillado, repito, va a ser el corazón. Entonces nos enseñan a que tiene que ser así. ¿Y cómo estaba Jesús ahí? Yo no creo que haya estado así, ¿verdad? No. Si alzó los ojos, tuvo que haber alzado la cabeza, ¿verdad? Porque aparte como que yo me imagino de la escena, gracias Padre porque me has oído, ¿verdad? Entonces alzó su rostro, no lo tenía agachado. Y entonces a nosotros nos han enseñado la humillación, y eso está bien, pero no de la manera correcta, porque lo que primero se tiene que humillar es su corazón. Bueno, pero avancemos por favor, porque todavía tenemos algunos puntitos que conversar acá y que también son interesantes. Efesios capítulo 3, versículo 14, Efesios 3, 14. Efesios 3:14. Si alguien lo tiene, me ayuda leyéndolo, ¿va? Por esta causa lo tengo yo, lo encontré yo, amén. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era esta oración? Aquí es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cómo estaba orando? ¿Cuál era la postura que tenía? De rodillas. Entonces, ¿se puede orar de rodillas? Claro. Vemos que es una postura, pero no es la única postura, porque para algunos esa es la única postura. Mire, hermano, aquí me han visitado varios hermanos que los han enseñado de diferentes maneras, y recuerdo yo que en una oportunidad, no, eso no fue aquí, sino en otra de las iglesias donde estamos ministrando actualmente, recuerdo yo que llegó un hermano y y entonces llegó con los hermanos que tenemos allá encargados, no llegó conmigo sino con los hermanos que están allá sirviendo. Entonces me dijeron los hermanos, fíjese que llegó un hermanito así y asado. Entonces teníamos unas preguntas, pero como yo ya había hablado de este tema antes, ¿verdad? Entonces ellos no pasaron conflicto con esto, ¿verdad? Pero llegó y entonces nos dijo que si podíamos orar por él. Él no viene a la iglesia, no es de la iglesia, no es del ministerio, pero sí es un hermano en Cristo. Entonces dijo que si podíamos orar por él, y le dijimos, vaya, pues oremos pues. Y entonces dice, es un matrimonio, me dice la esposa, me dice, fíjese hermano que la que iba a orar, porque honestamente como que a veces miro que más esa hermana tiene el ministerio que su esposo, ¿va? En ese caso sí, yo a lo mejor en nuestra mentalidad religiosa quisiéramos decir el hermano, porque ahí está el hermano, pero la que se le mira al ministerio es a la hermana, y yo qué cosa puedo hacer, ¿va? Y entonces como el esposo no decía nada, entonces ella dijo, bueno, yo voy a orar por él. Entonces obviamente ya una vez que oraran, pues él iba a respaldar la oración, iba a estar orando también por el mismo propósito, ¿va? En esa unidad. Entonces la hermana dice, pero dice el hermano, no, de donde yo vengo, las hermanas están calladitas y no hablan. Entonces no me puede venir a orar esta hermana por mí. Dice, pues fíjese que la que iba a orar era yo, hermano. Entonces, pues no sé cómo podemos hacer. Y entonces dice que cuando iban a orar por él se puso de rodillas. Y quería que también ellos se pusieran de rodillas para que oraran por ella. Dice, otro de los puntos es que no se ponen de rodillas ustedes, les dijo. No se ponen de rodillas. ¿Y así cómo? ¿Cómo va a ser el asunto? La Biblia dice que hay que orar de rodillas. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces los hermanos se pusieron listos, ¿verdad? Y dijeron, sí, pero también se puede orar de otras maneras diferentes, y no siempre tiene que ser de rodillas. Y entonces al final el hermano dijo, no oren por mí, mejor ni oren, ¿verdad? ¿Usted cree que una persona que necesita oración va a despreciar la oración de otros? ¿Qué le hacía falta? Lo principal es humillar a su corazón.
Entonces, bueno, si usted ora de rodillas, no deje de hacerlo. Es válido. El apóstol Pablo dice que en ese versículo que por esa razón él doblaba sus rodillas. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él oraba de rodillas también. Otro, Mateo 26:39. Mateo 26:39. El que lo tenga me ayuda a leer. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. 26:39. Mateo 26:39. Como tú quieras. Fíjese qué tremendo va. Dice que cayó sobre su rostro y orando decía, ahorita no entremos tal vez al detalle de la oración, solo que dice que estaba orando, pero ¿cuál era la postura en ese momento? ¿Cuál era la postura? ¿Cómo estaba orando él? ¿Cómo se imagina eso usted? Acostado, boca abajo. Entonces, aquel que me dice que la mayor expresión corporal de humillación es estar de rodillas, creo que esto no lo ha mirado, ¿va? Porque este estaba aún más humillado. Bueno, es el Señor Jesucristo acá. Nuestro Señor sí supo cómo humillarse en cuanto a referirse a su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo estaba totalmente humillado hacia Dios y eso estaba expresado, que él estaba totalmente postrado, estaba boca abajo, acostado boca abajo y así estaba orando. Entonces, eso es todavía más fuerte que cuando solamente doblamos las rodillas. Pero eso también es una postura. Otra, así que como para que vayamos ahí avanzando y terminemos hoy a tiempecito, ¿va? Salmos 6:6. Salmos 6:6. ¿Cómo, perdón? Ok. Por ejemplo, miremos cómo dice la Biblia de las Américas, y dice, cuando estoy de mis gemidos, cansado estoy de todos de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Aquí está el salmista, está gimiendo y está gimiendo al Señor. Entonces, por lo tanto, entendemos que estaba orando, ¿verdad? Dice la Reina Valera, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Salmos 6:6. Y mire qué tremendo. Aquí él está en su cama, pero no precisamente como a veces nosotros nos ponemos, ¿verdad? De rodillas a la par de la cama, sino que él estaba acostado en la cama. Por eso que leía ahorita la Biblia de las Américas, porque ahí en la 60 dice, inundo mi lecho, ¿verdad? Con mis lágrimas. Pero esta otra creo que es la que dice, no es esta. Bueno, pero estaba en la cama, el lecho es el que se estaba llenando de lágrimas. Entonces él estaba acostado, el salmista estaba acostado y estaba llorando y estaba orando. No solo llorando, sino que también estaba orando. Estaba gimiendo al Señor, le estaba expresando al Señor lo que tenía. Y entonces, ¿cómo estaba él? Acostado en la cama. No de rodillas en la cama, acostado en la cama. Y por último, aquí vamos a ver dos versículos. Nehemías 9:3. Nehemías 9:3. Sí. Puestos de pie en su lugar, y le leyeron en el libro de la ley de Jehová, de Dios,
Ok, y estaban puestos de pie. Dice que estaban leyendo la palabra, que estaban, ¿qué más haciendo? Ajá. Confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Entre los cánticos, porque tal vez, bueno, dice que estaban adorando, pero dice también que estaban confesando. Entonces, mientras confesaban, miramos que ellos estaban ahí hablando, ¿verdad? Que para hacer una confesión hay que hacer una plática con Dios. Ellos estaban orando y estaban puestos de pie. Otro de los versículos es el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 27. Este todavía está un poquitito más claro. Dice, entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Cuando a veces aquí tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, ¿verdad? Oramos y le decimos al Señor, bendice a este pueblo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Usted mismo sabe cuál era la bendición sacerdotal que tenía que ser dada. Y entonces era una petición de alguna manera que se decía al Señor, diciendo que el Señor los bendijera y los guardara, que alzara sobre ellos su rostro y que pusiera en ellos paz. En eso consistía la bendición. Entonces aquí se habla que los sacerdotes en ese momento, en el segundo libro de Crónicas 30-27, se levantaron y bendijeron al pueblo. ¿Cómo estaban? Levantados. ¿Cuál era la postura? De pie. Entonces, una oración que es de pie también, claro que va a ser válida. No solamente, y claro, hay muchos más versículos, ¿verdad? Pero ahorita solo destaqué estos para que podamos ir entendiendo. Entonces, en cuanto a la postura corporal, tiene que ver más tal vez en el momento en que lo estemos haciendo, pero no precisamente lo más importante, que la postura del corazón. Usted puede orar de pie, usted puede orar de rodillas, usted puede orar postrado, usted puede orar en su cama, usted puede también, ¿verdad? Se puede hacer de esa manera. Nosotros podemos tener esa libertad, ¿verdad? Para orarle al Señor así, porque hay personas, hermano, mire, otra de las cosas, con esto voy terminando. Me recuerdo yo que recuerdo que en una oportunidad que estaba yo dando este tema, hace ya aproximadamente como unos 3 años, fue una de las primeras veces que llegué allá a Yala, donde estamos nosotros, tenemos una obra allá, y recuerdo que estaba una hermana, se reunió a escuchar la palabra, y entonces terminando el tema estábamos orando por los hermanos, y entonces ella se acercó llorando, con sus pocas fuerzas, ¿verdad? Porque era una hermana que no tenía muchas fuerzas en las piernas, y entonces no podía caminar muy bien. Entonces llegó y me dijo llorando, ¿es en serio lo que me está diciendo? Le digo, sí, hermana. Dice, es correcto que una persona, pero yo creí que me estaba reclamando, ¿ah? Es correcto que una persona ore, tal vez sentada o puesta de pie. Y le digo, sí, hermana, lo acabo de explicar, pero ¿cuál es su duda? Digo, si tiene algo en contra. Yo estaba pensando, que me estaba reclamando. No, sino que, y yo también de atarantado, que no me fijé que la hermana no podía caminar bien, ¿va? Hubiera sacado mi análisis propio, ¿va? Pero no lo hice. Y entonces me dice la hermana, le empiezan a salir las lágrimas, es que yo me sentía mal porque un pastor me dijo que tenía que orar de rodillas, y si yo oro de rodillas siempre, me dijo, no lo puedo hacer porque me cuesta trabajo andar. La hermana andaba con una andadera, ¿verdad? Y entonces tenía que andar, no sé si se llaman así, sí, ¿verdad? Aquellas que... Y entonces ahí tenía que andar con la cosa esa. Me dice, y yo creía que no iba nunca a poder orar a Dios, porque yo creía que no se podía hacer la oración de otra manera. Y honestamente, hermano, es que no se puede, no lo puedo hacer yo, porque alguien me tiene que ayudar. Mire, fácil para mí es quedarme ahí, pero ya para que alguien me levante.
Yo puedo, o sea, yo puedo orar, o sea, ponerme de rodillas ahí y no hay problema. Pero para levantarme no lo podía hacer y estaba llorando la hermana, me estaba diciendo, lo que usted me dice es una bendición porque yo creí que Dios no me escuchaba, porque creí todo este tiempo que ya no iba a poder orar a Dios. Y yo le dije, no, hermana, vaya en paz. Si su corazón tiene la intención de hablar con Él, Dios lo va a escuchar, la va a escuchar independientemente de cómo esté. Y hermano, yo definitivamente en eso entendí. O sea, esto lo entiende uno fácil, pero uno entiende por qué es importante que ni se le pongan cargas al pueblo, que el Señor y que nadie mandó que se pusieran sobre ellos. Y a veces en nuestra labor de facilitadores, ¿verdad? Porque nosotros hasta cierto punto también tenemos que ser facilitadores, nos volvemos dificilitadores de todo, más bien. Y entonces les ponemos a la gente cargas que no son posibles, que ni uno mismo puede llevar. Y yo siempre que pueda, hermano, voy a estar predicando de lo que dice la palabra y no de lo que tal vez la religión ha enseñado, porque es necesario que haya un despertar en la iglesia del Señor y que aprenda a hacer lo correcto, ¿va? Usted sabe algo de mí. Una de las razones por las cuales yo no pude seguir en la misión donde yo estaba anteriormente era que había unos hermanos que habían caído en un círculo vicioso, ¿verdad? A causa de las doctrinas excesivas que a veces los ministros ponemos sobre las ovejas, sobre las ovejitas que son de Cristo. Y estaban ahí por ministrar la Santa Cena. Y se sirvieron un montón de vasitos. Y en ese tiempo, ¿saben cómo acostumbrábamos la cena? Antes de que se pasaran los vasitos, pasaba el pastor. En ese caso pues era yo, ¿verdad? Y entonces tenía yo que orar por los elementos. Y entonces ponían como unas 100 vasitos y unas 100 piececitas chiquitas de pan, como en las que participamos de la Santa Cena. Y entonces, hermano, decían, ore por ellas. Y entonces, hermano, una vez habiendo orado por ellas, si se quedaban algunas, no creo que se las podían tomar después o así, no, sino que como ya estaban oradas, ya no se les podía hacer prácticamente nada, ¿verdad? Y al pan tampoco, no creo que si pasaba un chiquillo por ahí y se agarraba una, no olvídese, ¿verdad? Pues ya estaban todas oradas, porque yo dije, sí tiene eso un sentido hasta cierto punto, sí tiene sentido, pero yo mejor oro por las que tienen los hermanos de sus manos, porque para qué hacer un desperdicio, ¿verdad? Después y tirar todo lo que no se utilizó. Entonces digo yo, no tiene eso sentido, mejor solo las que tienen los hermanos de sus manos, por esas hay que orar. Y va a tener el mismo poder que si las oro yo antes, eso no tiene ningún problema, pero bueno, ese era uno de los puntos. Yo creo que si se tomaron 10 de esas 100 que se habían puesto ahí, eran muchas. Entonces sí, a un hermano, uno que conocía, ¿verdad? Se acercó otro hermano y entonces le dijo, ya al final del culto, oiga hermano, ¿y por qué no participó de la Santa Cena? Dice, ay, es que fíjese que tengo un problema, que no puede tomar la Santa Cena porque nos han dicho que para participar de la Santa Cena tenemos que estar bautizados. Dice, ah, sí, claro. ¿Y por qué no te has bautizado, hermano? Ah, mire, hay varios problemas. El primero es que ustedes que vienen de allá de México, porque usted sabe que en todos los estados de la República no le llaman aquí DF ni Ciudad de México, aquí le llaman México, no sé por qué, si México somos todos. Pero entonces, ustedes que vienen allá de México, solo cuando vienen de México se puede bautizar una persona, porque solo en esa misión solo el pastor podía bautizar. Otro hermano no podía bautizar. Entonces imagínense, hasta que uno iba allá, se bautizaban a las gentes. Y entonces como no vienen frecuentemente, pues hasta que vengan hay que avisarles con tiempo para que se hagan los bautizos. Sí. Y no era complicado, al lado de la iglesia estaba el río. Pero no se podía bautizar porque tenía que llegar el pastor. Bueno, hermano, pues el pastor está aquí, ¿por qué no que te bautice? Yo dije, sí, amén, adelante, va. Me dice, no me puedo bautizar, hermano. Ese es el otro problema.
no me puedo bautizar porque no me puedo bautizar estando unido a mi mujer sin que estemos casados. Y ya estamos casados por el civil, pero tenemos que recibir la bendición de Dios porque es la que más importa. Entonces, para los hermanos no estamos casados si no nos hemos casado por la iglesia. Ah, vaya problema, pues entonces cásense. Y como en ese tiempo ahí va aprendiendo algunas cosas, dije, miren hermanos, no se trata mucho de que haya celebración o no. Si ustedes necesitan bautizarse, no hay problema, cásense, los casamos ahorita, los bendecimos y ya. Ese es el otro problema, pastor, que para estar casado me tengo que bautizar. Y entonces, ¿qué notó ahí? Que esos hermanos ya estaban perdidos de plano. ¿Por qué? Porque para bautizarse se tiene que casar, y porque para casarse se tiene que bautizar. Y entonces ya se quedaron así para siempre. Entonces yo fui y les reclamé, perdón hermano, sé que eso no se lo recomiendo a usted que lo haga, pero yo fui y le reclamé entonces al apóstol de aquel lugar y le dije, hermano, disculpe, pero esto no está bien. Entonces esos hermanos ya se quedaron así, dice, es que esos son los estatutos de la AR. No puede ser, no puede ser. Noté otras cosas. No, es que así se hace porque así lo hemos hecho siempre. Ya caímos en lo que cayó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cayó precisamente en eso, y por eso la Iglesia de Cristo, que no es una religión, sino es el cuerpo de Cristo, decidió salirse de ahí. Que cabe destacar, bueno, eso serán otros 20 pesos de historia de la iglesia, ¿verdad? Que no se los quiero dar ahorita. No es que nos hayamos salido, es que la iglesia tomó dos partidas diferentes, ¿verdad? Y unos se quisieron ir a esa parte y otros nos quedamos en la palabra, ¿verdad? Pero definitivamente caímos en la misma cuestión. Eso no puede ser. Parecería que se necesita otro Martín Lutero, pero ahora en la iglesia evangélica, que está cayendo en lo mismo. Entonces póngase de pie, hermano. Ahí yo termino mi breve explicación, perdón, hermano. Definitivamente necesitamos tener una relación con el Señor verdadera, ¿verdad? Que ya no sea una relación religiosa, que sea por costumbre, porque hay muchos que se acostumbran. Aquí puede pasar eso también. No crea que porque usted está acá y porque yo estoy acá, nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. No, porque nosotros podemos caer en esa costumbre y puede ser que estemos orando súper humillados, pero el corazón no está humillado. Puede que estemos postrados en el piso, pero nuestro corazón no está humillado. Y si no está el corazón humillado, entonces, ¿de qué sirve todo esto que estamos haciendo? Tenemos que humillarnos el corazón. Porque si no, entonces vamos a caer en hacer de esto una religión, como muchas otras que han fracasado. Exactamente, llena de ritos solamente. Y que el Señor nos ayude para que no caigamos en ese grado. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque en esta hora nos has traído de tu palabra, nos has traído tu revelación, Señor. Señor, yo te pido, Señor, por favor, Señor, que le des un despertar a tu iglesia amada, a esa iglesia, Señor, a que tú salvaste, Señor, y que tú, Señor, formaste, Señor. Padre, danos un despertar, Señor, para que no haya, Señor, religiosidad en tu casa, sino, Señor, que haya libertad, que haya, Señor, corazones humillados, corazones interesados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Saca la religiosidad de la iglesia tuya, saca la religiosidad de tu casa, saca la religiosidad de tus hijos. Padre, déjanos acceder a ti, Señor, de una manera sincera, de una manera sencilla, de una manera, Señor, correcta.
Gracias, Señor, porque no has puesto requisitos para que podamos acercarnos a ti, porque no has puesto condiciones específicas para que nos puedas escuchar. Revélale a tu pueblo esa verdad, para que caminemos, Señor, siempre bajo esa libertad, bajo ese principio, y tengamos siempre la seguridad de que tú oyes, Señor, lo que nosotros, Señor, te pedimos, lo que nosotros hablamos delante de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras, Señor, cada día, Señor, tomen un mejor sentido, Señor, pero ayúdanos más a que nuestro corazón, Señor, pueda, Señor, sincerarse y humillarse delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de las necesidades y de las peticiones de tu pueblo. Padre, bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que lo lleves con bien en este